Hola, buenas noches, profe. Sí, se escucha. Sí, se escucha bien. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver si hacemos algunos ejercicios. Me pidió el ingeniero García Abad para reforzar lo del cuadripolo, como para repasar un poco el manipuleo algebraico y aplicar lo último que estuvimos viendo de cuadripolos cargados. Pese a que ya vieron un poco de repaso en el teórico y también yo que la clase pasada no podía estar en el práctico, los refuerzo un poco. Aparte, si mal no recuerdo, creo que la semana que viene o la otra ya tenemos el parcial, ¿o no? El 3 de septiembre creo que es. El 3, o sea que, si no estoy viendo mal, Sí, claro, la la que semana que viene viene la no, la otra, 8. claro, ahí tenemos. Así que les diría que traten de pegar una repasadita, sobre todo para el cálculo de los parámetros de cuadripolo, que seguro va a haber algo por el estilo en el parcial. Como todos los viernes, me pide el ingeniero García que les recuerde que no se olviden de los cuestionarios del aula virtual para estar al día. Aprovechen que pueden obtener unos puntitos extra ahí para poder recuperar si les llega ahí medio flojo en el parcial. Así que no se dejen estar con eso porque después se olvidan y pierden oportunidades. Bueno, les comparto pantalla y podemos hacer 2 o 3 ejercicios por lo menos como para practicar un poco el manipuleo. Saco el video por las dudas para que no se ponga medio pesada la conexión. Y bueno, cualquier cosa, pegan el grito. ¿Dónde está? Por acá, tac. Bueno. Creo que se ve bien ahí. Entonces podemos empezar con este más simplón nomás, pero no por eso menos importante para practicar. Entonces fíjense, en vez de darle yo valores a los componentes, como esto es un cuadripolo que es pasivo, yo podría agarrar, como les comentaba en otra oportunidad, y plantear esto en términos generales. Creo que tendré que hacer esto. Primero que nada, transformar aquí el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, esto quedará acá 1 sobre SC, SL. Acá tendremos I1DS, I2DS. Esto será acá B2, B1. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular, esto es una red T, así que bastante, digamos, simple, pero vamos a hacer los pasos uno a uno. Entonces, ¿qué logré primero? Estoy con el circuito dibujado en el dominio de la frecuencia, y a partir de esto, por ejemplo, si yo quisiera calcular los parámetros de impedancia de circuito abierto, ¿se acuerdan los Z? Ustedes ya vieron que tenemos ya vieron las tablitas para la transformación entre parámetros. O sea que si quisiera partir de este T, que es muy simple, quiero que tenía, por ejemplo, que Z11, acá directamente lo que estoy haciendo, estoy asociando, que escribí con otro color, al cuadripolo T, donde pondría acá. Esta sería mi Z1, esta sería mi Z2, y acá tendría mi
Z3. ¿Está? Entonces con eso en claro, yo podría calcular, por ejemplo, acá la Z11, ¿qué va a ser? La Z1 más la Z2. Por lo tanto, esto ¿cómo va a quedar? Y bueno, esto será acá, ¿qué? R más SL. Claro, R más SL. Fíjense que de esta manera estoy obteniendo las expresiones de los parámetros en términos generales, o sea, está parametrizado de alguna manera respecto a la frecuencia. Cuando yo quiera saber para una frecuencia en particular, tendré que reemplazar este S por J omega. ¿Ah? Profe, ¿no faltaría dividir también por Z2? Dividir por Z2, dice. ¿No es así? Z1 más Z2 sobre Z2. No, porque acá yo estoy directamente obteniendo a partir de la red T los parámetros Z. Acuérdense, ¿cómo eran los parámetros? Vamos a explicar al costado. ¿Cómo era la ecuación de los parámetros Z? No, me parece, profe, que el compañero lo que está planteando es directamente él quería calcular el parámetro A, la admitancia, que sí sería Z11 sobre Z21, y ahí sí sería R más SL sobre SL. A ver, disculpe, no le terminé de escuchar bien, pero bueno, espera un segundo. Si yo planteo las ecuaciones de los parámetros Z, ¿cómo me quedaría esto? Acá tendría, por ejemplo, D1 va a ser igual a Z11 por I1 más Z12 por I2, ¿no es cierto? Lo mismo acá, B2 será Z21 por I1 más Z22 por I2. ¿Estamos bien? Si yo tomo la red de T esta, poniendo Z1, Z2 y Z3, cuando yo calculo acá el Z11, que va a ser la relación B1 a I1, ¿con qué? Con I2 igual a 0, eso quiere decir que el puerto 2 está abierto. Por lo tanto, ¿esto cómo me va a quedar? Que va a ser Z1 más Z2, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está? Bueno. Entonces, de la misma manera, ahora, ¿cómo haríamos para calcular los otros? Podría seguir con Z12, que como esto es una red pasiva, que va a ser simétrica, entonces se va a cumplir que va a ser igual a, ¿qué? A Z21. Y esto, ¿qué va a ser igual? A Z2. Z2 SL. Bueno, si calculamos ahora la Z22, esta que me queda, Z2 más Z3. Entonces con esto será ZL más 1 sobre SC, que si hacemos la suma directamente, esto que me va a quedar, S cuadrado LC, LC más 1 sobre SC. ¿Y qué me hace falta también calcular? El delta Z. Y a ver cómo puedo quedar esto un poco más compacto, voy a tener acá. Esto sería la delta Z, que va a ser el Z11 por Z22 menos Z12 por Z21. Entonces esto debería quedarme R más SL por S cuadrado LC más 1, lo anterior, digamos.
menos S cuadrado L cuadrado. Bueno, pues podría agarrar esto y compactarlo un poco más. Que como vendría a ser acá, bueno, multiplicar este último término, seguramente, me convendría multiplicarlo y dividirlo por SC, entonces me va a quedar S cubo L cuadrado C. A ver, yo estoy haciendo rápido acá en la hoja. Si hago eso, esto quedaría acá SC. Tendré que distribuir esto otro, y acá me quedaría el último término menos S cubo L cuadrado C. Con lo que claro, cuando distribuya acá entre estos dos términos, me va a aparecer un término ahí, S cuadrado, perdón, S cubo L cuadrado C, que se me va a simplificar con este de acá. Entonces, esto me debería quedar, si no meto la pata, de la forma S cuadrado LCR más SL más R, todo esto sobre SC. Si no metí la pata, El primer S cuadrado es S cubo. me quedaría ese al cubo. Este dice, Sí, ese. ¿No es al cubo? y se me tendría que haber ido con el otro, con este de acá después. Está simplificado ya. Claro, acá, digamos, esta parte de acá que hice la distributiva, se habrá simplificado con este, y si no metí la pata, ustedes tratan de ir a la par mía y haciéndola, y manipulo el quebra, de paso, están chequeando a ver si no meto la pata. Bueno. Entonces fíjense que de la misma forma, un segundo que tenemos invitado de último momento, ahí está. No sé qué pasa que no. Hay algunos que no pueden entrar, parece. Bueno, ahí debería estar. Bueno, entonces, con esto, a ver, podríamos. Vamos a la próxima. Yo podría calcular. A ver, voy a anotar acá de nuevo. En realidad lo podría. Esto sería. Seleccionar. No. Vamos para acá. Vamos a repasarlo. Entonces yo tengo por un lado que la. Esto me va a quedar. Z11 dijimos, R más SL. Tenemos después la Z12, Z21, que dijimos que esto era SL. ¿Está? Tenemos la Z22. Eso quedará, esto era S cuadrado LC.
más 1 sobre SC. Y el delta Z, esto me quedará acá, S cuadrado, LCR más SL más R, todo esto sobre SC. Por lo tanto, ahora podré calcular los parámetros de transmisión directa. ¿Se acuerdan? T, o los ABC, como les guste. Tenemos para relacionar que teníamos que el A era Z11 sobre Z21. Entonces, esto que me va a quedar R más SL sobre SL. Tenemos B, la delta Z dividido el Z21. Por lo tanto, acá esto quedará como S cuadrado LC R más SL más R sobre S cuadrado LC. Bueno, es lo que tenemos acá. C, 1 sobre Z21. Por lo tanto, esto me quedará 1 sobre SL. Y después tendremos D, que va a ser Z22 sobre la Z21. Esto que me va a dar acá. S cuadrado L somos 1 más 1 sobre S cuadrado LC. Bueno. Podríamos ahora entonces darle valores a RL y C. Entonces ponemos, por ejemplo, tomar R4 ohm, C menos J10 y LJ6. Ahí se lo pongo, tengo por acá. Con estos valores, eso se va a cumplir para una determinada frecuencia, obviamente que va a valer ese valor de reactancia inductiva y capacitiva. Entonces, ¿cómo me quedará si reemplazo para las expresiones anteriores que tengo la Z11? Z11 me quedará como era Z1 más Z2. Acuérdense que esto acá, este sería mi Z1 Z2 Z3. Entonces esto que me va a quedar acá. 4 más J6. La Z12, que le igual a la Z21, que va a ser directamente J6.
a Z22, que era la suma de Z2 más Z3, y bueno, esto me quedará menos J4. Y el delta Z, hay que reemplazar en la expresión o sea, yo directamente lo que puedo tomar acá, por ejemplo, cuando me queda la expresión que era S al cuadrado LCR, y bueno, es como si tuviera omega L y omega C. O si quieren sacar el valor de omega para el cual se cumpliría, por ejemplo, que sea J6 ohms, vamos a tomar un valor arbitrario de inductancia o de capacidad para que me dé para esa la frecuencia que ellos dan. Para decir algo, para 100 RPS, encontrar el valor de L y de C para que se cumpla que sea 6 ohms la reactancia inductiva y 10 ohms la reactancia capacitiva. Y si yo no metí la pata, el determinante, me debería, ¿alguien lo calculó? 60 menos 16J. Menos J16, ¿no? Sí. Muy bien. Perfecto. Entonces con esto podríamos calcular lo mismo que antes, reemplazando para obtener los parámetros los A, B, C, D en las expresiones anteriores. ¿Esto cómo va a quedar? A me da 1 menos J066. B menos 2,66 menos 2,66 menos J10. J10 C menos 0,166J y D menos J 0,66. Si no metí la pata, debería andar en esos valores. Bueno. La idea es que ustedes venían y que hagan la calculadora, porque ahora que vamos a tener que agarrar. Por ejemplo, cálculo de la impedancia iterativa. ¿De acuerdo? Impedancia iterativa. Profe, el B nos da menos 0,66 real. Le puedo haber metido la pata. A, B, C, D. ¿Por qué le puse el J? Ah, claro, es menos 0,66 nomás.
Muy bien. Hay uno que está atento por lo menos. ¿Cómo es tu nombre que hablo recién? Matías, profe. Matías. ¿Cómo es su apellido? Marruco, profe. Pero yo decía el B. El D, ¿no? No, B, B. B. El B menos 2,66 menos J10. Y bueno, el B, veámoslo por acá. El B me va a quedar Está bien el valor. delta Z sobre Z21. No, está bien, profe. Ese está bien, está bien. Ese está bien. Ese está bien. Era el B. El B. Bueno, por lo menos, si no me metí mal el dedo en la calculadora. Está. Y bueno, lo que deberíamos ahora, como decía recién, ¿qué pasó acá? Un segundo. Calcular, por ejemplo, las impedancias de imágenes. Tenemos la formulita, a ver si las copio por acá. La formulita para hacer un copy-paste. Pero quedaría. Tenemos claro. Bueno, podemos calcular la imagen y la interactiva, digamos. A ver. Pongamos acá para. Control. Copy. Tenemos que meter acá esto. Y vamos a tener acá. Las imágenes y las iterativas, ¿eh? ¿Cómo les da? Acá. Entonces, para la K1, 25 menos J, 4,68. 68.
quedará 25. Obviamente que todos estos son obvios, ¿no? O sea que a veces puede complicar cuando tenga que sacar la raíz y le quede, si les queda un número complejo. Si la calculadora no trabaja con números complejos, estoy hablando acá, estaba haciendo con una calculadora online. ¿Alguien pudo verificar los resultados? A ver si más o menos. También. Si no estoy metiendo mal la cuchara. A mí me dio distinto, profe, ZK2, pero me parece que le erré yo. Ahí voy a hacer cálculo. Bueno. Acuérdense que, obviamente, como esto es un circuito pasivo, la parte real siempre tiene que ser positiva. La parte imaginaria no importa porque si el signo positivo o negativo, desde el punto de vista de impedancia, nada más que será una reactancia inductiva, una reactancia capacitiva, nada más, ¿no? Eso, simplemente. Y el otro quedaría imagen 1. Debería ser 4,35. J 9,64. 64. Y la Z en 2. Menos J 5,79. 79.
Bueno, ¿cómo podremos comprobar estos resultados que tenemos acá? Por ejemplo, en el caso de la imagen, ¿qué deberíamos hacer? Puede ser que colocamos a la salida, digamos, como una carga. No, al revés. Calculamos la impedancia de entrada, nos tendría que dar la Z imagen 1. Y si lo ponemos si hacemos un cortocircuito a la salida, nos daría la impedancia de la imagen 2. Vamos de nuevo, vamos con las imágenes primero, como dijo. Si yo quiero verificar la imagen 1, que es 4,35964, más J 9,64, ¿qué debería hacer? Y eso sería igual a la impedancia de entrada para circuito abierto. Entrada para circuito abierto. Digamos, yo no debería, en el puerto 2, tendría que conectar la Z imagen 2, ¿o no? Y calcular la impedancia que veo en el puerto de entrada, ¿o no? Creo que sí. Yo cargo acá, este es el puerto 2, pongo Z, imagen 2 acá. Y me fijo qué impedancia tengo acá. Perdón. ¿O no? Pero profe, por la imagen no debería colocar los dos y medir la impedancia de entrada y después la impedancia de salida. Disculpe, pero no le escucho bien, ¿puede subir un poquito más fuerte el volumen? Tengo acá el máximo. El Sí, volumen. digo que no debería, para la imagen no debería colocar las dos cargas y medir la impedancia de entrada y la de salida. La impedancia de entrada tiene que ser igual a la imagen 1 y la impedancia de salida igual a la imagen 2. Bueno, pero ¿cómo lo mediría eso? Y coloco la imagen 1 y mido la impedancia de salida, o como está haciendo ahora, midiendo la impedancia de entrada. Bueno. O sea, yo cargaría, ahí como dibujé yo el circuito, acá tengo la imagen 2, ¿no es cierto? Y Cargada en el ahora puerto si 2. calculamos Ahora yo debería calcular que, fíjense que Zin, ¿a qué va a ser igual? Y bueno, debería ser a Z1 más, entre paréntesis vamos a poner Z2 en paralelo con Z3 más la Z imagen 2. ¿O no? Y eso me debería dar la Z imagen 1, ¿no? ¿sí? Esto, Debería ser así. O también claro. puedo hacer lo antagónico, digamos, poner Z imagen 1 en la entrada y calcular la Z que ve la carga hacia
hacia el cuadripolo y me daría la 2. Claro, bueno, sí. Después acá yo debería poner, calcular la condición, como decía usted, por ejemplo, de la Z-out, la impedancia de salida, que sería Z3 más Z2 esa Z2 quedaría en paralelo con Z1 más la Z imagen 1. Y debería cumplirse que eso debería ser igual a la Z imagen 2. ¿Ah? Bueno. ¿Y cómo en el caso de la impedancia iterativa? O sea, la impedancia iterativa era una impedancia tal que cuando yo la conectaba a la salida, era la impedancia que había en la entrada. Y al revés, con la impedancia iterativa de salida o de entrada, digamos, cargo la entrada y a la salida tengo que ver con la que estoy cargando la entrada. ¿Ah? Claro, sería, por ejemplo, si en ese gráfico donde dice ZI ponemos ZK1 y vemos la impedancia desde la salida, deberíamos ver el mismo valor, ZK1. Exactamente, y al revés. Si yo cargo ZK2, que serían los 8,25 más J5,32, y calculo la impedancia en el puerto 1, tendría que ver esa. Bueno. ¿Qué más podemos calcular? Podremos calcular la función de propagación en base iterativa y en base imagen, ¿o no? A ver. Tienen ahí los... Podemos copiar como en esto. Copio de acá. O sea, como les decía, no es difícil esto, pero hay que saber manipular las expresiones para no meter las patas, ¿no? Profe, ¿las fórmulas son de memoria o la tabla usamos? No, la tabla, digamos. Yo, la verdad que siempre me las confundo. A la de la iterativa y a la imagen más o menos me las acuerdo. Pero la imagen, de las imágenes la más fácil, digamos. Pero la de la iterativa, por ahí, y la de propagación también hay que
recurrir al tabla. Alguna vez cuando la estudié la materia y me tuve que aprender los desarrollos, ahí me la sabía más de memoria. Algo no anda acá. A ver. Ahí está. Bueno. A ver. La iterativa está, si no está mal calculada, 0,219. 19 menos J 1,375. 75. No sé si lo están pudiendo calcular sin problema. Y las imágenes te quedaría. Bueno. Podemos copiar esto también. Le mando acá el gráfico. ¿Cómo verificaríamos si está bien la función de propagación en base iterativa en base a imagen? Yo debería encontrar, nos ponemos acá, como le gusta a Don García Abad, in, out. Si quiero comparar, digamos, la propagación en base iterativa, yo tendría que cargar acá a la salida con ZK2, ¿o no? Y lo mismo después para hacer el base imagen. Y bueno, acá será seguramente la Z imagen 2. Acuérdense que esto era Z1, Z2 y Z3. Entonces, si hiciéramos, por ejemplo, para la iterativa, tenés que calcular qué relación.
E sobre out, digamos. O sea, de acá, fácil. Esto que va a ser igual. Si hago E-in dividido la impedancia que ve, me daría la corriente que está entrando acá. En este nodo. Y después simplemente por la reglita del divisor de corriente, puedo calcular la que viene por acá y multiplicándola por la ZK2 me daría la tensión de salida. O sea, esto lo escribo en un segundo. Lo voy a poner acá. Poner así. Esto como me quedaría. Esto sería E-in dividido la impedancia de entrada, que va a ser que Z1 más Z2 en paralelo con qué? Con Z3 más la ZK2. Eso sería esta corriente I de acá, dámosle la I1 sería, o I sub in. Si a esto lo hago por el divisor de corriente, ¿cómo me quedará acá? El divisor tiene que ser la suma de las dos ramas, sería Z2, más que más Z3 más ZK2, más Z3 más ZK2. Y esto lo tengo que multiplicar por el opuesto, o sea, sería por Z2 y eso por ZK2. ¿Está? O sea, este término de acá sería la corriente I1. Y este otro término sería la corriente, llamémosle I sub L. I sub L sería, digamos, multiplicando I1 por este divisor de corriente. ¿Está? Profe, me dio la duda, ¿por qué puso Z imagen 2 ahí en amarillo? Para cuando calculemos la función de propagación en base a imagen. Lo único que voy a hacer es, en vez de cargarla con ZK2, lo voy a cargar con Z imagen 2 nada más. Eso es lo que quise significar, digamos. Vamos a usar la misma expresión acá, solamente que en vez de poner ZK2, vamos a poner Z imagen 2. ¿Está? Esa es la única diferencia. Para verificar si calculamos bien la expresión de la función de propagación en iterativa o en imagen. Disculpen. Bueno.
y esto es practicar, digamos, no hay mucha ciencia al respecto. Podemos agarrar, hagamos otro, que es un poco más divertido, por ejemplo, alguno acá con una fuente controlada. Bueno, por ejemplo, quisiéramos encontrar acá los parámetros I. El circuito anterior creo que no hay duda, digamos, es una cuestión de practicar y operar algebraicamente. No mucho más que eso, ¿no? Bueno, se ve bien ahí. Ahí está. Entonces, por ejemplo, este cuadripolo que tiene una fuente activa, ya de por sí que sabemos que seguramente no puede ser simétrico. Podría, digamos, particularmente a lo mejor para ciertos valores cumplirse eso, pero en general lo más probable es que la Z12 sea distinta a la Z21 o la I12 de la I21. Entonces, planteamos para calcular, vamos con la primera, digamos. Queremos encontrar los parámetros I de acá, de este. Pero, sí. Cortocircuito. Entonces, como siempre les digo, usemos el circuito en la condición de medición. Lo había puesto por acá uno, no. Pero no. Vamos a pegarlo nuevo acá. Un segundo. Este circuito acá. Vamos a checar un poquito, total. Se entiende que es este de acá. Entonces, a ver, procedamos. Fíjense lo que estoy haciendo ahora, la condición de medición, es con el puerto 2 en cortocircuito, o sea que B2 es 0. Entonces, estas condiciones que puedo calcular, la I11 y la I21. O sea que voy a tener la I11, que era I1B1, con B2 igual a 0. Y tengo la I21, que sería I2AB1 con B2 igual a 0. A ver cómo me queda acá para la I11. Bueno, este queda. Primero, está más o menos simple, por lo visto. Porque yo podría poner acá. Fíjense en este circuito que como el puerto 2 está en cortocircuito, la fuente esta de corriente controlada por corriente está funcionando, está activa, pero se cierra sobre sí misma. No sé si se dan cuenta de eso. Por lo tanto, este punto, este nodo, está puesto a masa, digamos. Yo tomo mi nodo de referencia, vamos a poner así. Esto es mi nodo de referencia. ¿Qué va a pasar? ¿Qué impedancia estoy viendo acá en la entrada? Y bueno, la corriente I1 va a ser igual a B1 dividido la impedancia, que sería la resistencia de 1 ohm en paralelo con la de 2 ohm. O sea, esto sería 1 por 2 sobre Profe, 1. le hago una interrupción. Dígame. No falta en donde cortocircuitó la salida para Sí. hacer B2 igual a 0. En ese circuito no falta una resistencia.
Y no está dibujada porque está puenteada. Y la de 2 ohms, usted me está diciendo esta de acá. Claro. Ah, claro, ahí lo vi. Al poner B2.0 tira abajo. Claro, como está puenteada, la eliminé de ahí, digamos, ex profeso, como para que se vea que no se tiene en cuenta el cálculo. Entonces esto me quedaría acá. Esto sería 3 medios. B1. Entonces acá la I11, 3 medios me quedaría. Bien. Vamos con la I21, que me pide la relación de I2 a B1. A ver. ¿Cómo podemos hacer ahí que convendrá? Bueno, ahí como tengo dibujada esa corriente, por decir algo, I sub K, tendría que plantear sumatorias de corriente en el nodo, o sea, ahí se va a cumplir. Ahí se va a cumplir que I2, por un lado voy a tener que I2 más I sub K, tendrá que ser igual esto a 3 y 1. Eso por un lado. Y bueno, ahora tengo que ver cómo expreso esas tensiones y corrientes para que me queden de función de I2 y de B1. O sea, tendré que poner I sub K, I sub 1 en función de B1 y de I2. A ver cómo podemos poner 3. Bueno, por un lado nos podemos dar cuenta fácil acá que fíjense que la corriente I sub K aquí va a ser igual a B1 sobre 2 ohms. ¿Por qué? Porque este punto de acá está en corto, esto está el potencial. Entonces, por un lado tenemos que I sub K, B1 sobre 2. Ahí eso se ve fácil. Entonces, esto yo me quedaría con B1, I1. ¿Cómo me quedaría esto acá? A ver. Reemplazando acá, creo que voy a tener acá I2 más B1 sobre 2. Esto va a ser igual a 3 y 1. 3 y 1. Y como me conviene poner acá. Uno ve uno. ¿Y qué sabía yo? Bueno, acá podría aprovechar el parámetro anterior. Yo sé que la relación que tengo entre I1 a B1, que la I11 sería 3 medios. Entonces, esto podría ser, que me convendría, esto podría ser poner 3 por I1, o sea, de acá, de esta, esto B1.
También vale 3 por... Que se reemplazo el I1 para que me quede en función de B1, sería 3 medios B1. Lo cual esto sería 9 medios B1. Entonces yo tendría acá I2, me va a quedar B1, factor común de 9 medios menos 1 medio. Esto me quedaría 8 medios de B1, que sería lo mismo que 4 B1. Entonces de acá sí voy a tener que I2 a B1 va a ser igual a 4. 4 Siemens o Mohs, que era esto, dimensionalmente es 1 sobre 11. ¿Está? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Podremos plantear un poco de práctica algebraica, no más que eso. Pero hay que hacerlo, porque si no. Bueno, a ver si tenemos otro circuito. Para la otra condición de medición, para que salga a bonito. La copiamos. Acá está. Vamos a copiar. Y podemos poner acá. Es un cambio lento esto. Tic. Pongamos la otra condición de medición. Y acá está dibujada otra resistencia que antes no estaba, que interviene, y no está dibujada la que estaba en el puerto de entrada, digamos, porque está puenteada ahora. Entonces, ¿qué calcularíamos ahora? I1, 2 y I2, 2. Vamos a ir con I1, 2 y la I2, 2. De la 1, 2 será I1 a B2. B1 igual a 0. Y después tenemos acá la I2 a B2 con B1 igual a 0. Bueno, la I1, 2 está más o menos simple, digamos, no está tan complicada porque en realidad lo que va a cambiar un signo por acá. Porque fíjense, la corriente I1 va a estar dada por el divisor de corriente entre las dos resistencias. A ver, me quedaría esto.
Va a ser la mitad. Como las resistencias son iguales, quiere decir que va a ir la mitad por cada lado. Por lo tanto, esto me va a quedar directamente, solo puedo escribir así. Bien. Y 1 va a ser igual a menos, por la cuestión del signo del sentido, como esto está referenciado a este nodo de referencia, va a ser menos B2 sobre, fíjense, 2 en paralelo serían 2, en paralelo con 2, esto es 1, esto de acá. Y esto estaría multiplicado por el opuesto sobre la suma de las dos. 2 más 2. Por lo tanto, esto me va a quedar que I1 va a ser igual a 1/2 menos 1/2 de B sub 2. ¿Está? Quedó fácil, digo. Eso sería ahí la I1. Y a ver, la I22. ¿Cómo queda ahí la I22? Y voy a tener que hacer sumatorias de corriente, porque voy a tener acá si hago sumatoria de corriente en el nodo, 1, 2, 3 y 2. O sea, esto me va a quedar acá que I2 entrando acá en el nodo y salen las otras dos. Claro, lo que pasa es que me queda. Necesito encontrar I2 a B2. Está bien. O sea, claro, sumatoria de las corrientes en este nodo. I2 tendrá que ser igual a 3 y 1 más B2 sobre 2 más B2 sobre 2. O sea, lo que estoy haciendo es esta corriente, esta corriente, esta corriente, tiene que ser igual a esta que es la I2. ¿Está? Bueno. O sea que esto sería lo mismo que poner acá 3 y 1 más y tengo B2 sobre 2, B2, esto sería más B2. 1/2 más 1/2 es 1. Bueno. Pero resulta Profe, que ahí a la I1, ¿no habría que ponerla con signo invertido en cuanto a la referencia que está tomando? Claro, sí. Pues yo estoy poniendo acá. Sí. En realidad. Esto. Yo lo iba a hacer. Le iba a llamar a I sub 2, pero le puse digamos, no le puse el signo porque quería hacerlo como en dos pasos, como ponerle que esta fuera la corriente, llamémosle, qué sé yo, I sub A, y después va a decir que I sub A en realidad va a ser menos I sub 1. Entonces, si lo pongo directamente sería menos 3 y 1 debería ser, acá también, menos 3. Menos 3 y 1 de 2. Entonces acá de nuevo uso la relación que tengo I1 y 2, ¿no? Esto me va a quedar I2 menos
3 y 1 más B2, que esto sería lo mismo que poner B2 como menos 2 y 1. Entonces esto sería menos 3 y 1 menos, claro, porque B2 menos 2 y 1. Me conviene cambiarlo ahí, no. ¿Por qué? Ah, pues yo quiero la relación I2B2. Entonces tengo que manera de ponerlo así. A ver. Entonces me tengo que quedarme todo en función de B2 y acá tengo I2 y 1. Así que hay 1, la tengo que poner en función de B2. Acá está, esto sería menos 3 por menos 1/2 B2, menos 1/2 B2 más B2. Entonces esto me quedaría, ese menos, con este menos hace más, y eso serían 3 medios más 1 o sea que esto sería igual 3 medios, 5 medios. 5 medios de B2. Si no me tira pata por ahí. ¿Alguien más lo calculó? A ver, acá con el signo, si no metí la pata por acá. Hay algo acá que no me convence del todo. Parece que hay algún signo acá que... Para mí sería I2 más, I2 es igual a 3 y 1 más B2 sobre 2 menos B2 sobre 2. Yo lo escribí así. Bueno, lo hagamos de nuevo. Así nos metemos la pata. Vamos por partes. Planteemos todo de nuevo. A ver, ya estamos metiendo la pata. Me parece que había algo ahí que me come algún signo o algo. Tenemos por un lado I2 es la suma de estas tres corrientes, ¿no es cierto? Que serían 3 y 1, es la que viene por acá, más B2 sobre 2 más B2 sobre 2, esto sería entonces más B2, esto está dividido como si fuera sobre 1 ohm, para que me dé. Pero yo sé que I1, en realidad, I1 va a ser igual a menos B2 sobre 2. ¿O no? Sí. Entonces, esto me va a quedar menos 3 medios B2
más B2. Vamos, ¿está ahí bien o no? Y esto me daría 1, esto me daría menos 1/2 de B2. Entonces, I2 a B2 menos 1/2. Y esto daría en Siemens o en 1 sobre Ohm, en mho. Ahí está, ahí me parece que está bien. Era más fácil, digamos. O sea, ¿dónde está la clave acá? En esto. Primero planteamos esto que está ahí. Que acá lo simplifiqué, puse B2 directamente, pero acuérdense que esta corriente más esta corriente, esta corriente sería B2 sobre 2 ohm más B2 sobre 2 ohm, sería 1/2 más 1/2, me da B2 sobre 1. Más 3 y 1. Y después que veo que en realidad la I1 va a ser menos B2 sobre 2, porque la I1 es opuesta a esta corriente. Entonces, reemplazando 3 por I1, que sería 3 por menos B2 sobre 2, acá grupo término, me quedaría menos 1/2 B2. Y esto sería la I22. I2 sobre 2. Ahí está bien, me parece. ¿Alguna duda? ¿Se entendió más o menos los pasos? Hay que practicar, manipular el algebraico, digamos, no hay mucho secreto. Y bueno, obviamente aplica bien la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, no más que eso. Y si se complica mucho, por ahí algún método sistemático no da, no malla, pero ya tenía miedo. Un poco más, de más complicado para lo que debería. Bueno, ¿y se entendió? Estamos por finiquitados. Si no, si quieren que reemplacemos alguno de los calculitos que hicimos, vuelvo para atrás, no hay ningún problema. ¿Está claro? Más o menos. Sí, profe, está Entendió, claro. profe. Bueno, espero que así sea, así van afinando un poco la puntería para el parcial que se avecina. Bueno, estamos finiquitamos por hoy. Los libero para que se diviertan con Tom Brandan en comunicaciones, entonces. Vamos, muchas gracias, profe. Muchísimas Chao, gracias. profe. Gracias, Nos profe. vemos. Buenísimo, Mateo, profe, nos vemos. Chao. cualquier cosa, peguen el grito, manden mail, lo que haga falta para tratar de ayudarlo. Chao, profe, gracias. Perfecto. Buenas noches.